Compañeros, compañeras, muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos aquí en su esperadísimo tercer episodio o tercer programa de Médica Podcast. Contamos con la presencia de nuestro compañero, siempre muy querido amigo, o todavía no, pero cada vez un poco más. Luis Trejo, ¿cómo está, compañero? Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Pues bastante bien, bastante ansioso. Ya estaba esperando pues este espacio. Tristemente, por situaciones inesperadas, pues no pudimos grabarlo antes. Y pues una disculpa para los que al menos pues a mí me llegaron a lo que es preguntar, oye, ¿y qué onda? Pues ya fue, ¿no? Aquí estamos. No pretendemos dejarlo, así que pues una disculpa, pero pues hay situaciones. Y bueno, pues una semana interesante, maestro, ya Una iniciamos semana lo que es... interesante, sí. También muchas gracias a los compañeros que se preocuparon porque pues ya no habíamos subido, de que si nos peleamos o de que si hubo algo ahí, no, no hay nada de eso, no hay conspiraciones de nada. Estamos aquí, presentes, principalmente retomando todo esto, abordando un tema, que principalmente incluso nos han comentado ya que nosotros hablamos más de la medicina pues tradicional, de la medicina integrativa, de todos estos aspectos que vienen retomándose en la actualidad. El aspecto de cómo nace, por ejemplo, su contra o su par, que es la medicina alópata. Dentro de este aspecto, ¿usted cómo ve, compañero? ¿Qué conocimiento nos puede compartir sobre la medicina alópata, sus comienzos? Este, algo así. Ok, un momentito, perdón, ¿eh? No. Ahí está. Ahí lo que cortamos, perdón, es que se trabó el celular. Ahí Listo. queda. Muy bien. Entonces, medicina alópata o medicina moderna, digámosle, pues es relativo. ¿Por qué? Porque digo, yo lo consideraría, digamos, de lo que es Hipócrates para acá, más o menos, pero tengamos en cuenta que quizás podemos verlo desde la creación quizás del método científico, que es esta regla de oro estándar para cualquier ciencia moderna, Ok. incluida medicina, ¿no? Entonces, podemos verlo desde ahí, quizás verlo desde la creación de la anestesia, los antibióticos, todo en 1900 y tanto, quizás un poquito antes lo de la anestesia, lo del éter, en este caso, por el odontólogo, bueno, que ni era médico, ¿no? Que era odontólogo William Thomas, toda esta situación, pues quizás lo podemos ver desde ahí como una cuestión ya moderna. Eh, Esta pregunta la hizo un amigo cercano, Marco, saludos. Eh, entonces, medicina moderna, pues yo insisto, es algo relativo, algo que no podemos decir. A partir del 19 de julio de 1900 y tanto, quizás no, pero hay que entender todos estos factores externos y quizás como respuesta sencilla y conclusa, pues decirle que quizás a partir de la creación de lo que es el método científico, y realmente digamos es nueva, 1900 para acá. Ok. Aproximadamente unos 500 años. Este, ahora que menciona Hipócrates, me viene a la cabeza su juramento. ¿Qué opina del juramento, compañero, de Hipócrates? ¿Qué opino? La verdad, ese sí jamás lo he leído. Sé que es una tradición en cuestión de lo que es medicina,
pero yo sí jamás lo he leído. No sé si usted sí, si me lo pueda compartir. Bueno, es que Y me llama la atención ya que en la actualidad, incluso varios alumnos médicos, pues es lo que les hacen leer cuando se gradúan. Ajá, algo que se ha tenido como un tipo de tradición, el leer este tipo de juramento hipocrático. Es muy extenso y de hecho está principalmente, si no mal recuerdo, creo que es en latín o está escrito. Pero básicamente el juramento hipocrático que habla principalmente de la medicina moderna nos dice que el médico siempre debe de buscar el bien y nunca causar el daño al paciente. Algo que es un poco controversial de platicar y algo también que llama mucho la atención porque si nos damos cuenta, todos los medicamentos generan un daño. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, a partir de la medicina moderna, pues se está incumpliendo con el juramento hipocrático. Obviamente ya vienen después todo este tipo de aspectos que mencionaba de costo-beneficio, pero este, por lo que veo, pues se está perdiendo este tipo de juramento que viene en conjunto con la medicina moderna. Este, yo no conozco, digamos, ampliamente todo este aspecto. Sé que también la medicina alópata empieza a aparecer después de Hipócrates, pero como usted menciona, hay muchos tipos de técnicas que en la antigüedad pues también se practicaban similares a las que ahora en la medicina moderna incluso se repiten. Porque, por ejemplo, en 1700 con Valsaba, estudiosos principalmente de la auriculoterapia, pues generaban cauterizaciones en zonas, por ejemplo, de la columna vertebral, entre cuarta y quinta vértebra, y con ese tipo de cauterización, pues lograban quitar una ciática. Ujú. En la actualidad, eh, se puede incluso retomar o se están retomando algunos de estos tipos de prácticas. sí, Lo sí, he sí. visto mucho, por ejemplo, para quitar verrugas, para quitar algunos tipos de papilomas. Entonces, coincido con usted en este aspecto de que pues es relativo. Ujú. Yo creo que la medicina alópata y la medicina moderna empieza a manifestarse cuando se empiezan a utilizar sustancias activas puras, sustancias Ok. activas que, como por ejemplo, pues el ácido acetil salicílico, ya es una sustancia activa pura que se extrae de, pues el sauce ya mencionado antes, de este sauce para, pues principalmente quitar los dolores de cabeza. Como usted sabe, el descubrimiento del ácido acetilsalicílico se da porque los monjes de China eh, pues plantan arroz y todo el día sus pies están mojados. Hay una comunicación, obviamente, también de los monjes con los árboles y pues la corteza del árbol, del sauce, la utilizaban para quitar todos estos malestares que se generaban por tener todo el tiempo los pies mojados. Como usted sabe, en la actualidad hay una relación a través de las conexiones nerviosas y de vasos sanguíneos que vienen de los pies, pasan por atrás y llegan hasta la nariz. Por eso muchas personas tienen los pies fríos o están pisando constantemente un lugar frío y húmedo, pues tienen enfermedades como gripes, como dolores de cabeza. Y de esta forma, pues se utilizaba los tés o las cocciones del sauce. Posteriormente, al ser muy utilizado este tipo de corteza para quitar las gripes, pues se aísla puramente y se descubre que pues es el ácido acetilsalicílico. Yo creo que a partir de ahí, de estos estudios y de la utilización de las sustancias activas puras,
es cuando le podemos llamar pues como medicina moderna. ¿Cómo ve? Ok. Pues sí, digo, es interesante la cuestión de, pues, conceptualizarlo, ¿no? Como el querer buscar Exactamente. inicio, desarrollo, fin a todo. Eh, Ve justamente qué interesante que esta corteza haya sido usada para cuestión respiratoria y aislándolo acabar haciendo para una cuestión, digamos, sanguínea y otros efectos secundarios, ¿no? Este, por esa parte, si yo hay bueno, yo lo veo igual, quizás como que desde que se creó el estetoscopio. ¿Por qué? Porque es la imagen clásica, ¿no? El médico con el Ok, estetoscopio. Yo creo que de ahí podemos decir, ¿sabes qué? Desde aquí se creó esta medicina moderna, porque pues antes no se ocupaban los estetoscopios para nada, ni existían. Igual fue 1800 a inicios más o menos, fue un médico francés, un tal René. ok, Entonces, ahí fue evolucionando, es una historia interesante. eh, bueno, la historia para otro podcast, pero esta creación, digamos que se revoluciona en 1940. Entonces, ya donde se diseña con sus dos caras, quizás, y demás, bueno, sus dos membranas, ¿no? Quizás. Entonces, sí, como conclusión, no hay, bueno, o no considero que pues haya una fecha para la medicina moderna eh, por esa parte, maestro. perfecto. Me llama mucho la atención porque entonces puede ser también a través de la metodología del diagnóstico. Este, por ejemplo, en la actualidad, pues tenemos diagnósticos a través de la imagenología, tenemos diagnósticos a través de la química, Sí. pero fíjese qué interesante, no hay diagnósticos a través de la física. Ok, Ujú. prosiga. La medicina china, por ejemplo, sí tiene o sí emplea este tipo de manifestaciones a través de la física del cuerpo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la pulsología. El analizar el pulso es un tipo de diagnóstico que se manifiesta a través del cómo envían la sangre los órganos y terminan en la arteria radial, en esta parte. Entonces, aquí tenemos el término de todos los órganos. Por eso, si el hígado está enviando muy fuerte la sangre hacia la cabeza o hacia todo el cuerpo, se manifiesta aquí, porque es una parte física, que esa todavía no se ha tomado en cuenta de parte de la medicina moderna. Nada más toman como referencia las partes químicas, como las químicas sanguíneas, la imagenología, como los ultrasonidos, las tomografías axiales. Y me suena interesante por eso el aspecto del estetoscopio, ya que es principalmente pues para escuchar el interior del organismo. Entonces, creo que también tiene que ver, yo creo, los métodos de diagnóstico que se emplean en la actualidad. Sí, sí, por esta parte sí voy a agregar algo. Sí, sí hay diagnósticos, digamos, físicos. Hombre, sí, justamente visto desde ese punto, movimiento, retomando pues esta palabra, por ejemplo, vísceras, ¿no? Intestino grueso, intestino delgado, se mueven, ¿no? Entonces, Ok, es un medio donde quizás podemos escuchar el peristaltismo, ver qué tan acelerado está, ver qué tan detenido está. Hay cierto parámetro de lo que es normal que, digamos, suene en un minuto y pues ya de ahí lo que esté, pues no. Por otra parte, algo que sí noto que ya no se hace mucho, al menos ya en la práctica profesional, es la palpación, ¿no? Esta parte justamente de aprender
a tocar lo que es el cuerpo y saber percutir, justamente. Tenemos diferentes sonidos, mates, timpánicos, que nos habla de ciertas circunstancias. Por ejemplo, si es una víscera, bueno, es un órgano vacío, pues tiene cierto ruido. Si es un órgano sólido, como quizás pues el hígado, tiene otro sonido totalmente distinto. Por ahí nos podemos guiar. De hecho, yo recordando un curso que tuve con un maestro, nos enseñó a hacer una exploración física totalmente. Este profesor pues no trabajaba como tal en un hospital que yo sepa, era más un académico, pero nos enseñó justamente esta parte, ¿no? O sea, tu primer diagnóstico es aquí, lo que tú ves, ¿no? Cómo es que se para, se sienta, camina, cómo es que gesticula, toda esta parte, ¿no? Justamente esta parte más integral, perdón. Creativa, ¿Por sí, qué? Porque claro. en el hospital, porque en el hospital justamente lo que ya he comentado y siempre voy a comentar, los pacientes son demasiados, al menos en los públicos. Si en un privado el médico se puede dar el tiempo o el enfermero de atenderte, escucharte, va a ser una calidad, o sea, wow, ¿no? Pero tristemente, pues yo creo que la mayoría de los mexicanos, en este caso, pues tenemos que ir pues al IMSS, al ISSSTE o al ISEMIN, entonces donde está súper, súper saturadísimo. Entonces es muy complicado poder llevar a cabo este tipo de percusiones, una, por el tiempo, dos, por la cantidad de pacientes y tres, para mí, en la cuestión de que siempre hay ruido, demasiado ruido. Las máquinas, el mismo personal que va caminando, los carros, el paciente que está gritando, demás temas, se hace muy complicado poder escuchar toda esta parte, ¿no? Por Claro, ejemplo, pero, o sea, sí, sí, sí es un hecho y sí se debería retomar totalmente esta parte de diagnóstico integral, justamente. ¿Por qué? Porque retomando pues lo que comentabas, sangre, ¿no? Por ejemplo, estudios químicos. Me decía pues un profesor, un buen médico no te va a pedir un examen de sangre de ciento y tantos elementos, con tantos y tantos reactivos. ¿Por qué? Porque hay datos clínicos. Pero ¿qué pasa? Se vuelve como un manual, ¿sabes? Te mando a hacer este estudio exageradamente caro y si el número entra en este rango, tienes esto. Fin, adiós, ya está. Entonces, se olvida toda esta parte de relacionar todas esas características que ya tenemos justamente de la medicina tradicional. Un ejemplo, no sé, problemas de hígado, los ojos, ¿no? El color se me fue la palabra. la esclerótica, Andas, ajá, bueno, de lo que es la mucosa, problemas igual en cuestión de lo que es bilis, el color de lo que es lengua, ¿no? Que pues justamente entra en toda esta parte del conocimiento tradicional, pero que se va olvidando o se va rezagando, porque, hombre, pues es más fácil pedirle un estudio y ya está, ¿no? ¿Sabes qué? Te receto esto, adiós, me lo traes en una semana menos y ya te digo, con los números, ¿no? Y nos olvidamos de esta parte, justamente, ¿no? claro. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que es un tema muy, muy amplio hablar de los diagnósticos. Está muy Sí, interesante claro. esa parte. Pero en conclusión, pues sí, coincido. La medicina moderna, este, no hay una fecha muy bien definida. Es es un gran tema de estudio. Sí, totalmente. Ahora, Eh, yo le quería preguntar algo. Usted ya me preguntó. ok, Eh, a ver, tengo un pacientito, obviamente, pues no doy nombre, nada. Eh, Me pidió una cuestión para la libido, ¿no? ok, Plantas para la libido y
este tema. Entonces le quería preguntar, en este caso, usted no, pues no digo que nos diga plantas y dosis, obviamente no, pero en lo que usted conoce, sabe qué plantas podemos trabajar para este tema que pues, hoy es muy común en los hombres Ok, actualmente, problemas de líbido, quizás disfunción eréctil y demás temas. ok, muy interesante ese tema. Bueno, para empezar, es un tema que es no hay estudios científicos que demuestren o que nos digan que pueden generar o que pueden potenciar el líbido. Se le denomina, como usted sabe, pues este aspecto afrodisíaco que viene de Afrodita, la diosa del amor, eh, y que está relacionada principalmente con Venus. Venus, que anteriormente se le denominaba una estrella que se ve durante 6 meses y durante 6 meses no. Incluso aquí, pues, se le denominaba Quetzalcóatl. Afro, y afrodisíaco, pues, es la característica de poder eh, acrecentar esta parte del líbido. Dejando bien en claro esto, que no hay nada científicamente comprobado, hay algunos temas un poco controversiales porque, por ejemplo, en China, lo mejor que se puede conseguir para acrecentar el líbido, pues son los cuernos de rinoceronte. O, entonces, imagínense, pero este problema, pues, está muy fuerte porque, pues, y más los rinocerontes blancos. O si no, también utilizar el hueso de tigre. Entonces, imagínense ir a cazar a un tigre. Y por eso también es muy codiciado la caza ilegal de este tipo de animales, principalmente para esa parte, para acrecentar el líbido. Eh, dentro de lo que le podemos mencionar, hay plantas aquí en México que se han utilizado y también en el mundo. La más famosa, pues, es el yoimbo, muy conocida como la yoimbina, que es una corteza que viene directamente del Congo y dentro de sus propiedades, por así decirlo, incluso en Estados Unidos se utiliza también para la disfunción eréctil. Su efecto principalmente es vasodilatador, ayuda a que llegue más cantidad de sangre, principalmente al miembro, Cuerpos a los cuerpos cavernosos, a los miembros, a los órganos sexuales. Ujú. Pero dentro de este aspecto afrodisíaco, pues también se menciona el poder disfrutar, el poder generar un placer mayor. ¿Por qué? Porque pues hay medicamentos en la actualidad que pues pueden generar la erección, pero no necesariamente generan un placer. ¿Por qué? Tenemos el caso de la pastilla azul. ¿Cómo se me fue ahorita el nombre? el Viagra, El sí, el Viagra, Denafil. que en este caso, pues sí genera una erección, pero genera muchísimo dolor de cabeza. Y muchas personas, después de consumir bastante Viagra, pues les viene un infarto o se les empiezan a generar secuelas. Lo que está pasando en el organismo, lo que podemos mencionar es que hay un debilitamiento principalmente de las glándulas suprarrenales y de los riñones. Ya no están generando principalmente en el hombre la testosterona y en la mujer la progesterona, que son hormonas que nuestro propio cuerpo genera. Por eso en México se han utilizado varias plantas, principalmente la damiana de California también. La damiana de California es muy conocida, que se consume principalmente en un tipo de alcohol, ¿no? O en un tipo de tintura. Y Pues, pues por comentarios de algunos compañeros, pues al parecer funciona. Pero también debemos de mencionar que
puede tener un tipo de efecto placebo. Lo que sabemos de la damiana de California es que es un precursor hormonal. ¿Qué quiere decir esto? Que ayuda a que nuestro propio organismo genere sus propias hormonas. Por eso, fíjese qué interesante, todas las enfermedades que se manifiestan afectan de una u otra forma a los órganos sexuales, porque el fin de la especie humana es la procreación. Así de simple, así de sencillo, ese es el fin de nuestra especie. Por eso cuando viene la enfermedad, pues empieza a afectar algunos órganos que repercuten en los órganos sexuales. Entonces, a nosotros ir regenerando nuestro organismo, entonces vamos regenerando nuestras hormonas y se va aumentando el líbido, se va aumentando la apetite sexual, por así decirlo, porque hormonalmente hace que nuestro cuerpo empiece a generar estas hormonas. Entonces, una es la damiana de California, muy famosa, muy conocida, principalmente viene del norte. Entonces, si la puede conseguir, haga una tintura y ya sabe las dosificaciones. Otra planta que en este caso es, em, ¿cómo podría decir a esta planta? Es la mejor aportación o la aportación más importante que ha dado México al mundo, que es el barbasco. El barbasco, principalmente Discoria compositae. Ese es el nombre científico de este barbasco que crece en Veracruz y que se utilizó para hacer las píldoras anticonceptivas. Entonces, también esta planta es un precursor, este barbasco es una raíz, se utiliza también como precursor hormonal. Ya que en la actualidad la discoria compositae tiene una sustancia que se llama la diosgenina. Entonces, la diosgenina es muy similar molecularmente a la progesterona en la mujer y a la testosterona en el hombre, y por eso, al regularizar las alteraciones hormonales que tiene la persona, ya empieza a aumentar el líbido. Entonces, es muy importante que si usted le va a mandar alguna de estas plantas a su compañero, pues lo tome también su compañera. ¿Por qué? Porque si Sí. no, uno va a andar muy libidinoso y la otra parte no. Y se recomienda que sea pues en conjunto. Ahora, en la actualidad ha tenido mucha fama el compartir experiencias y también algunos tipos de sustancias no legales como la marihuana. La Ok, marihuana, sí. como usted bien sabe, pues de alguna u otra forma es un desinhibidor, pero es un desinhibidor introspectivo. Que en este caso, por lo que le podemos comentar, en pareja, esta desinhibición introvertida se expande. Entonces puede potenciar el placer sexual. Entonces se recomienda que se consuma en pareja también este tipo de sustancias, como por ejemplo el LSD, que proviene de la mescalina, que pues principalmente pues es el peyote. Em, ¿Qué otra planta le podemos recomendar para su compañero? No sé si usted conozca alguna o haya escuchado algo similar. Pues plantas no, ¿eh? Digo, quizás yendo pues en el metro, ahí en el metro, en la Merced o en la Central, hay mucho puesto de esto y justamente es la yumbina, ¿no? La que más se escucha, ¿no?
El Yo quería combinante comentar de antes hierro. de que se me olvide, eh, cómo es, la historia del Viagra es muy interesante. Ok, Eh, creo, creo que surgió, si no mal recuerdo, el año en que yo nací, en 1998. Esto, ¿por qué? Porque Pfizer estaba buscando un medicamento para una cuestión de angina de pecho. Y al poner en prueba este medicamento, porque pues, tiene que pasar ciertas pruebas, claro. pues se dieron cuenta que tenía ciertos efectos por ahí extraños en los hombres, y así es como se creó. Y de hecho, hoy en día es, si no tengo mal el dato, es el medicamento que más se vende a nivel mundial, El Viagra. literalmente. Se dice, eh, esto en un artículo del ABC News, que un hombre recetado con lo que es Viagra, en toda su vida toma alrededor de unas 14,000 pastillas. Y esto sí es, así dices, wow, o sea, uy. Entonces es muy 14,000 interesante. ¿Por qué? pastillas. Porque como sabe, pues la dosis, sí, 14,000 en toda la vida. ¿Por qué? Porque pues ya son problemas Ok, pues, que ya no se quitan, ¿no? Aparentemente. Aquí sí me quisiera agregar esta parte. Para la gente que nos vea, escucha o demás temas, es importante que acudan a revisión. Tengan en cuenta que, pongamos el ejemplo, la disfunción. Eh, Esto puede ser por infinidad de cosas, justamente como es que ya comentabas, Asael, hay otras enfermedades o todas influyen. Un ejemplo muy burdo, eh, diabetes. Esta, al ser, digamos así, dicho de una forma burda, al ser tanta glucosa en lo que es sangre, pues la hace más, digamos, pesada, más lenta y hace que llegue menos sangre a estos cuerpos cavernosos, ¿no? Que es lo que forma, pues, el palo. Este, tenemos esa parte. Otra cosa, justamente que es lo que comentaste, y es algo muy interesante, que la cuestión del placer, dicho de una forma radical, biológicamente, pues sí, efectivamente, venimos a este mundo o nuestro fin biológico es reproducirnos y adiós, ¿no? claro, Pero pues sí es importante que puedan disfrutar esta parte, ¿no? Aquí sí les hago el hincapié de que por favor, si tienen este tema, acudan. ¿Por qué? Porque no es un problema, digamos, como que te tomas un analgésico y ya está. ¿Por qué? Porque vienen partes ajenas, o bueno, no, de nuestro mismo círculo, ¿no? Cuestión de que no lo disfrutan porque están pensando en esto mismo y esto hace que no tengan placer. Y si no es placer, pues como para qué lo vas a hacer si ya no estás buscando tener hijos, ¿no? Quizás. Entonces, todo esto va de la mano, insisto siempre, con las demás áreas. O sea, la medicina efectivamente tiene que ser integrativa. integrativa. Medicina, psicología, si en algún supuesto caso, pues es que se requiera psiquiatría y demás temas. Esto justamente para Psicología. poder dar con el clavo justamente de qué te está provocando este problema. Puede ser físico, puede ser mental, entonces pueden ser muchas cosas. Entonces no es como que voy al metro Bondojito y me compro pues una caja de sildenafil o de Jumbina, combinación rara de no sé qué tanto hacen luego, y ya está. No, o sea, hay que tratarlo y aceptar que son problemas pues del hoy en día. El simple hecho del estrés, de que no duermas bien, te puede provocar esto. No es una cuestión de que ya perdiste tu virilidad, ya pasaron pues tus años mozos y demás temas, nada de eso. Simplemente hay que saber cuidarse. Otra cosa que es muy importante en lo que es la dieta, ¿no? Se Claro, sabe que todas estas comidas procesadas o ultra procesadas, pues sí afecta físicamente en cuestión de las erecciones, ¿no? Retomando. Entonces, es muy importante que lo vean.
como una situación, ¿no? Como una situación que tarde que temprano, pues, se va a presentar. ¿Por qué? Porque, pues, con el paso de los años, preferentemente ancianos, pues, ya se va haciendo algo normal. Sin embargo, pues, no es normal que, por ejemplo, lleguen jóvenes, digo, jóvenes de 30 o hasta de 20 años con este tema, ¿no? Pues, mucho tiene que ver consumo, tristemente, de lo que son drogas, ¿no? Todo este tipo de drogas también pues es muy común que al consumirlas durante cierto tiempo, pues genera también ciertos problemas circulatorios y también, digamos, de lo que comentaba, como alteran tanto la cuestión receptora de sensación, pues ya nada parece satisfactorio. Entonces, esta parte, pues, al no haber pues un deseo, no hay un estímulo, y al no haber pues un estímulo, pues no va a haber una reacción física, ¿no? En Ah, este caso, sí, ¿cómo ves? es importante lo que usted comenta, ya que hay estándares en la actualidad que se manejan y, por ejemplo, lo que más atrofia la parte del placer es la irrealidad o los estándares que se ven principalmente en la pornografía actualmente. Si usted analiza qué es lo que más se ve en Internet, pues este tema es el que más está, el que más genera, es lo que más genera y es lo que la mayoría de las personas observan. No voy a mencionar esta palabra mucho tiempo para que no haya problemas por las políticas de las Comunidades. redes y de las comunidades. Pero es importante mencionar eso, que este tipo de estándares, al atrofiar tanto ya la sensibilidad eh, que se puede llegar a tener, afecta o llega a afectar la experiencia, entonces sí hay que analizar un aspecto psicológico, fundamentalmente yo creo que antes que el psiquiátrico. Y pues el fumar se ha demostrado que, por ejemplo, fumadores muy constantes se les llega a hacer una pelota de 2 centímetros de aceite que se encuentra pues en el órgano sexual. Entonces, todos estos problemas que pueden llegar a ser incluso o son metabólicos, ujú, ya bastante conocimiento tenemos sobre esto, pero es importante mencionarlo que las grasas saturadas obviamente pues van a generar esta alteración metabólica y posteriormente alteraciones hormonales. Sin mencionar también al refresco, que en este caso pues son el consumo de grandes cantidades de azúcar. Y por eso creo que incluso he visto que se receta el Viagra para diabetes. Hay algunos de estos tipos de medicamentos, como el Joinbo, la Joinvina, que se receta para los problemas de diabetes. Entonces, el principal problema no es que haya falta de líbido, sino que ya hay una alteración orgánica importante o mental. Pero pues se recomienda que no se utilicen también de forma muy continua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos analizando que el riñón es el que da estas condiciones para que haya mayor elevación de sangre en los cuerpos cavernosos, estamos sacando las reservas de energía, ya que, como usted sabe, el riñón es el generador de los 20 aminoácidos que posteriormente pues generan a todos los neurotransmisores. Por eso, si constantemente estamos utilizando este tipo de plantas o de medicamentos, en lo que va a repercutir es en el aspecto físico de la persona. ¿A qué me refiero? Va a empezar a adelgazar, se le va a empezar a caer el cabello o se va a empezar a hacer canoso. Ujú. Puede tener tipo patologías similares a las de la diabetes, porque se empieza a afectar directamente a los riñones. Es como el consumir grandes cantidades
de bebidas energéticas, que principalmente lo que hacen es eso, sacar las reservas de energía de los riñones. Ujú. Y como usted sabe, pues los riñones son los encargados de generar los huesos. Por eso empiezan a generar un tipo de sintomatología como sudor nocturno. Ujú. Este sudor nocturno que se manifiesta es la evaporación de nuestros propios huesos. Por eso la persona se empieza a hacer chiquita, se empieza como a chupar, empieza a adelgazar bastante y en algunos casos, pues, me ha tocado incluso ver en comidas que les dan infartos, les dan alteraciones en el latido cardíaco y pues se viene un reseteo, como si fuera un estímulo vagal. Ujú. Eso es lo que puedo comentar. De no Muy estar bien. utilizando de forma muy seguida este tipo de plantas y medicamentos, sino pues puede ser en ocasiones especiales que uno sienta que, bueno, pues para potenciar. Ajá, pero por ejemplo aquí en México pues no hay huesos de tigre, no hay huesos de rinoceronte, De que los hay. pero se utilizan más, por ejemplo, los huevos de tortuga. Ujú. Entonces, como son ilegales, obviamente los puede encontrar en el mercado de Sonora. Ujú. La concha el caparazón de la tortuga, etcétera. Entonces, no recomendamos la utilización de este tipo de animales principalmente, pero bueno, si lo analizamos a profundidad, el hueso pues puede tener algún tipo de mineral, puede tener algún tipo de químico que seguramente ujú, trabaje en un aspecto pues, bioquímico interno, aunque también el aspecto energético se ha analizado. Entonces, imagínense, si uno quiere ser como un tigre, pues por eso los huesos del tigre, ¿no? Ok, ok. Entiendo, Son, entiendo. son, son temas un poco controversiales que están Analogías. vigentes en la actualidad, ¿eh? Si usted va a China, por ejemplo, el ginseng también es un tipo de planta, es un tipo de Ujú. raíz que se utiliza para potenciar esa parte sexual. El ginseng verdadero no tiene precio, sino que se subasta, imagínense. Ujú. Wow. Entonces, las subastas llegan a cantidades estratosféricas, principalmente en China, en Corea y en Japón. Ujú. Hay otros tipos de ginseng, como es el ginseng Panax, que es un tipo de ginseng coreano que se utiliza en todo el mundo, yo creo, incluso hasta en bebidas. Pero ahí lo mismo, estamos sacando las reservas de energía de nuestro organismo. Ujú. Y esto obviamente tiene que estar recetado por algún médico o por algún herbolario. Ujú. No Claro. automedicarse. Ujú. A menos que el que lo esté, bueno, no automedicarse y si Jamás. reciben alguna opinión de alguien, bueno, pues que sea una persona que ya haya tenido de experiencia en todo esto. Tu formación, claro. Entonces, en conclusión, podemos decir que el amigo taquero del norte se amenzó y bien pudo haber hecho unos extractos ahí brutales. La Damiana de California es la más famosa, compañero. Consíganla. Ah, claro, hombre, Este, si se puede, sí, el tema es regulaciones de sanidad. ¿Sí te enteraste de este caso del taquero que se le metió pues un tigre, literalmente? no, no, no. Sí, fue en una taquería, no recuerdo si fue en Aguascalientes o en Durango. Ah, caray. Bueno, fue pues en el norte. Y Ajá. al parecer se escapó de un zoológico y se metió a pues a la taquería. Y no sé si el taquero o pues el dueño o pues alguien ahí, hay ahí pues una foto de que lo traen del pescuezo y así lo van jalando hacia afuera. Ok. Al tigre, imagínate nada más. En Pero sí, México. Wow. exactamente. Pero Bueno, bueno, pues, en conclusión, gente que nos escucha, ve, de verdad, las plantas
son muy buenas, pero si no las sabes controlar o no las sabes medir o tomar, literal te puede matar. Entonces tengan mucho cuidado. Al igual lo que es el Viagra, es muy común hacer bromas de que le pongo Viagra en tal cosa y demás cosas. Recuerden, como es que lo comenté, el Viagra fue creado para una angina de pecho. Entonces, si sobrepasas la dosis, lo puedes matar, literalmente. Entonces, tomen conciencia por esa parte, ahí sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues sí es muy vendido, ¿no? Tanto por el morbo como por uso y pues por bromas, ¿no? Que me ha tocado ver Ok, varias veces que les hacen esas bromas. Digo, está divertido, no lo voy a negar, pero visto desde esta parte, pues sí no es sano y sí puedes poner en riesgo la vida de tu amigo principalmente, entonces aguas ahí. Y otro mito, el Viagra no funciona en las mujeres. Actualmente ya se está trabajando uno que es específicamente para las mujeres, pero no, el Viagra no funciona en las mujeres para que igual no le vayan a querer hacer esta broma a su esposa, ok. le mezclo ahí una Viagra con una yumbina y a ver cómo se pone ahorita, ya me conseguí pues un hueso de lo que es un tigre con un rinoceronte, no, hombre, ahorita hacemos 20 Ok. hijos, ¿no? Pero, pero no. Sí, importante, no. Y bueno, en ese aspecto, pues entonces también sería importante que no hagan sorpresas, compañero, porque las sorpresas también pueden generar la muerte, o sea, pueden generar una excitación bastante fuerte y Sí, pues sí. también causar la muerte. Entonces, no he visto ese tipo de bromas, la verdad, creo que se dan más en el aspecto, educativo, pues sí, en medicina y en enfermería. Pero bueno, ahí después nos comparte algo de eso. Alguna historia así como no. Pero bueno, Y maestro, bueno, ¿algo más que pues quieras comentar? sería todo por hoy. Despida el programa, compañero. Por supuesto ¿Qué que le sí. pareció? Creo que fue un programita un poquito más corto, o así lo sentí yo. No sé, ya veremos al final. Bueno, nuevamente una disculpa por la tardanza, casi 2 semanas después. Una disculpa, ya nos azotamos, entonces ya estamos pues más tranquilos mentalmente. Muchas gracias porque nos estén escuchando nuevamente, porque nos estén viendo. Recuerden que nos apoyan mucho con un comentario, con un like, con simplemente compartirlo. Entonces, esto en lo que es Facebook, en YouTube, ya saben, denle a la campanita, suscríbanse, igual like o pues dislike, no importa, coméntenos algo, coméntenos si ustedes han probado alguna vez lo que es la Yumbina justamente, o quizás lo que es este Viagra. Recordemos que al final pues del día el conocimiento es para compartir y pues si sí lo hacen, pues ya los estaremos comentando en el próximo podcast. Obviamente, pues sin los nombres. Y pues muchas gracias nuevamente. Que tengan un excelente día, tarde, noche, a la hora que sea que nos estén escuchando. Maestro Asael, un placer siempre poder estar contigo, platicar, poder tener estos espacios. Y pues muchas gracias. Maestro, no sé si tengas algo más que comentar. Nada, muchas gracias, compañero Luis, por sus palabras. Déjenos un comentario. ¿Qué les pareció este tema tan interesante como las plantas afrodisíacas? Sin más por el momento, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.